Sergio Supo, ¿cómo fue el viaje? ¿Qué experiencia viviste, Sergio? Sí, una experiencia realmente muy intensa, muy enriquecedora. Me quedó algo para contar que tiene que ver directamente con la Argentina y que te lo quería contar hoy porque seguramente esto va a ocurrir y va a ser noticia dentro de relativamente poco tiempo. En primer lugar, durante toda la semana y días que estuve en Israel, me llamó mucho la atención la importancia que Javier Milei tiene. Milei es un argentino muy popular en Israel, te diría que el nivel de Messi o del Papa Francisco, para decirlo en términos de los argentinos más conocidos del mundo. Esto tiene un significado muy especial para Israel, porque Israel atraviesa un momento de impopularidad global. Hay muchos países y muchas dirigencias de muchos países, especialmente en Europa, que han cuestionado a Israel por sus ataques en Gaza en contra de Hamas, o por la intensidad que estos ataques tienen. En cambio, desde que asumió Javier Milei, no hizo otra cosa que apoyar en forma irrestricta y absoluta al Estado de Israel. Y esto para Israel es muy importante. Al punto, también, de que lo primero que hizo una vez que nombró nuevo embajador, ya vamos a hablar de quién es el nuevo embajador argentino en Israel, Milei anunció como un gesto político de una gran dimensión que la Argentina va a trasladar su embajada, que está ahora en las afueras de Tel Aviv, a Jerusalén. Este es un gesto que suele caer muy mal a los países árabes, porque todavía algunos países siguen considerando que Israel no tiene derecho a considerar que Jerusalén es su capital. En la práctica, Jerusalén es la capital de Israel, sin ningún lugar a dudas, porque eso es lo que ocurre en los hechos, en la práctica. Ahí está el Parlamento, ahí está el gobierno, ahí está la sede de todos los ministerios, etcétera, etcétera. No ocurrió eso todavía, pero ya la residencia del embajador, no ya la embajada, que todavía permanece en las afueras de Tel Aviv, y eso va a tardar todavía un poquito más de tiempo, la residencia del embajador ya fue mudada a Jerusalén y está a 5 cuadras de la residencia del primer ministro Netanyahu y a 6, 7 cuadras de la residencia del presidente de Israel. Ahí vive con su familia el rabino Axel Banish, que es el embajador argentino en Israel. Con él nos entrevistamos en forma informal el jueves a la noche, nos recibió en su casa, estaba a punto de cenar con su familia y sus 6 hijos y su familia política. Banish es un hombre con una sólida formación, no solo religiosa, y es un hombre de la más íntima confianza de Milei. Estaba previsto hace 3 semanas atrás que Milei viajara a Israel. Eso se suspendió porque en ese momento se anunció el acuerdo con el fondo y el levantamiento del cepo. Eso hizo imposible el viaje de Milei a Jerusalén. Estaba reprogramado el viaje y ocurrió la muerte el lunes pasado del Papa Francisco, pero es inminente, yo te diría quizá dentro del próximo mes, que Javier Milei viaje a Israel para firmar un memorándum de entendimiento. ¿Te suena la expresión memorándum de entendimiento? Sí, claro, el de Irán. Está puesto a propósito de ese mismo nombre, se va a llamar Memorándum de Entendimiento por la Democracia y la Paz entre la Argentina e Israel. Es una forma del gobierno de Javier Milei de marcar un fuerte contraste con el, yo no lo voy a calificar porque se califica solo, memorándum que el gobierno de Cristina Kirchner, con la aprobación del Congreso Nacional, firmó con Irán para, entre comillas, investigar el atentado Lamia, por el cual la justicia argentina está investigando a funcionarios de Irán. Eso fue un enorme escándalo internacional que terminó con la derogación de ese memorándum por parte de la Corte Suprema de Justicia y un procesamiento político, un procedimiento judicial a los políticos, empezando por Cristina Kirchner, que era la presidenta, y que todavía no ha terminado. Entonces, ese procedimiento todavía continúa. Lo concreto es que los planes de acercamiento entre Argentina e Israel no tienen tanto registro, aunque ambos países tienen una relación desde hace muchísimos años. Pero es la primera vez que hay un alineamiento
que podemos llamar incondicional de la Argentina con Israel, que empieza en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump y sigue con Israel. O sea, la política exterior fue resumida por Javier Milei con un alineamiento pleno con Estados Unidos y con Israel. Esto va a tener varias consecuencias inmediatas. Este memorándum del que te hago referencia, una integración económica, el interés y el impulso de Israel a sus empresas a venir a integrarse con empresas argentinas, no a mejorar el intercambio comercial entre ambos países, que eso sería, digamos, un detalle menor, sino que la apuesta es que haya empresas israelíes, algunas de tecnología de punta, con empresas argentinas que hagan negocios para vender sus productos al exterior, y algunas de esas inversiones se radicarían en la Argentina. En lo inmediato, como gesto simbólico, es muy probable que vuelva después de muchos años el vuelo de la aerolínea israelí El Al de Buenos Aires al aeropuerto Ben Gurión. Hay una negociación ya muy avanzada, se requiere de un acuerdo del gobierno israelí que tendría que poner alguna parte de los fondos para costear el total de los gastos que eso supondría, pero de esa manera quedaría relacionada en forma directa ambos países. Estuve, como te dije, con el rabino Banich, que me impresionó por la solidez política que tiene, por la proximidad que tiene con Javier Milei, por la comprensión del rumbo político que Milei le está dando a la Argentina y por las ideas que él le aporta al propio presidente. Es un hombre con contacto directo y permanente con el presidente en forma personal y en forma política, y es también un hombre en Israel que ha adquirido una importancia significativa. Tiene un diálogo permanente con el primer ministro y con el presidente. Mensajes de WhatsApp, contactos personales, hay una proximidad que tiene bastante que ver con una situación de la que te hablé al principio, y con esto termino, de Israel frente al mundo, amparado, acogido como es tradicional, pero mucho más ahora por Donald Trump y también por Javier Milei. En el resto del mundo, Israel está en general, no en todo el mundo, pero sobre todo por los gobiernos europeos, recibiendo muestras de hostilidad e intentos de aislamiento. La misma semana pasada, por ejemplo, el gobierno socialista de Sánchez en España anuló un acuerdo para comprarle armas a Israel una vez de que se supo que existía ese contrato y se generó un enorme escándalo político en España. Y Sánchez tuvo que dar marcha atrás y anular ese acuerdo. A ese nivel de hostilidad llega la situación de Europa respecto de Israel. La Argentina está en el camino inverso. Es una apuesta personal de Javier Milei que marca una diferencia significativa con lo que yo te decía recién respecto de los oscuros, la oscura ligazón que llegó a tramar Cristina Kirchner con el régimen terrorista de Irán. Por lo demás, el gran enemigo del momento de Israel.